Aquí les comparto el link para que entremos a Menti y el código. ¿Listo? Bien, entonces vamos a arrancar ahorita la clase. Hoy la dinámica va a ser también más o menos como la clase anterior. Hoy quisiera como hacer un proceso un poco más magistral de lo normal, de lo que normalmente hago. Las participaciones les invito a que las hagamos a través de estos comentarios cortos que ustedes saben que se desaparecen en la pantalla. Entonces, cosas que yo pueda leer rápidamente para poderles responder. O a través del chat, también estoy aquí súper pendiente del chat, o preferiblemente lo ideal es poder levantar la mano y hablar, ¿listo? Entonces, hoy les invito a que yo voy a ir haciendo la retroalimentación del taller, voy a ir hablando, voy a ir explicando el proceso de transcripción, es casi que lo mismo que ya vimos en los videos, pero entonces voy a aprovechar esta oportunidad para que ustedes me pregunten dudas que tengan, cosas que todavía no hayan quedado claras con relación al proceso de transcripción. Entonces, la idea es que las podamos abarcar y las podamos solucionar ahora. Denme un momento, por favor. No. Entonces, la idea es que las podamos abarcar y solucionar ahora para definirlo. Entonces, vamos a empezar hablando del proceso de transcripción. Y aquí pues quiero devolverme un poquito al punto donde es donde estamos, en el contexto en el que estamos trabajando. Y acá lo importante es recordar que estamos trabajando el flujo de la información genética, que es lo que también conocemos como el dogma central de la biología molecular. Es importante recordar entonces que ese dogma central o ese flujo de información genética inicia en el núcleo con la replicación del ADN y la perpetuación de la información genética, o sea, el mantener esa información genética ahí guardada, conservada, porque pues es principalmente, es digamos como el banco de datos de la célula. Luego, entonces, viene el proceso de transcripción, que ya es la producción de un RNA mensajero, y esos dos procesos pues ocurren directamente en el núcleo de la célula, ¿sí? Luego, cuando ya el RNA mensajero se ha producido, se ha transcrito, entonces este RNA mensajero sí puede salir del núcleo y va a llegar al citoplasma para poder luego ser traducido y producir o generar una proteína, que sería lo que vamos a ver ya la próxima semana. ¿Bien? Entonces, hoy nos estamos concentrando en este punto, vamos en la mitad del flujo de la información genética. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos entonces una doble cadena de ADN. Y pues lo que vamos a encontrar acá con la transcripción es que la transcripción va a utilizar una de estas dos cadenas como molde para poder generar el RNA mensajero, por lo que podríamos decir que el proceso de transcripción también es un proceso conservativo de información. También el RNA mensajero va a ser antiparalelo a ese molde que se tiene de ADN. Y adicionalmente, además de ser antiparalelo, pues va a ser complementario a esa molécula de ADN que tenemos allí. Y va a ser monocistrónico, esa es una gran diferencia también. En el ADN cuando se replica, pues vamos a obtener dos cadenas moldes de dos cadenas o dos DNAs de hijas de doble hélice. Aquí vamos a tener una sola cadena de RNA mensajero, por lo que es monocatenario. Aquí vamos a recordar las diferencias estructurales entre ADN y ARN, que pues básicamente las podemos definir en la presencia de uracilo en lugar de timina, y las diferencias que tenemos a nivel de las pentosas, ¿sí? De la pentosa, recordar que en el ARN tenemos son ribosas y en el ADN tenemos desoxirribosas, y que esa diferencia pues las está marcando principalmente es en el punto de, en el carbono 2 de está presente en el carbono 2 de esa pentosa que se está trabajando. En este caso estamos hablando que es conservativo, porque estamos hablando de un molde donde se está guardando la información a partir de esa cadena molde. Un ADN, estoy respondiendo a la pregunta que me están haciendo acá, que si es conservativo o semiconservativo, pues es una replicación conservativa. No estamos hablando de una replicación, estamos hablando de un proceso de transcripción que conserva la información del ADN, ¿sí? Transcribe esa información. Entonces, dentro de las diferencias, pues está eso principalmente, y pues también podríamos llegar a hablar de la configuración. Aquí estoy retomando lo que les acabo de decir. La transcripción tiene una característica importante que no les había mencionado, y es que tiene un punto de inicio y un punto de terminación. Por lo tanto, pues es una
proceso selectivo, es conservador por lo que les decía ahora. Tengo una molécula de ADN acá y la voy a copiar, la voy a transcribir, pero la información se conserva, ¿sí? La información es la misma. De lo contrario, la proteína puede tener alteraciones, ¿no? Es monocatenario porque se produce una sola molécula de RNA, no es bicatenaria, y es antiparalelo y complementario por lo que les mencionaba ahorita. El proceso de transcripción pues también es llevado a cabo por la RNA polimerasa. Bueno, también, yo digo también, pero pues es una molécula diferente a la que hablábamos ahorita para el DNA, lo que hablábamos en la clase anterior para el DNA. Recordemos que aquí ya no estamos hablando de la DNA polimerasa, sino que es una RNA polimerasa. Sin embargo, la dirección de síntesis sigue siendo 5 hacia 3'. Y esto es así, 5'3', porque recordemos que el proceso de polimerización de los aminoácidos, perdón, escucha, qué volada de memoria. La polimerización de nucleótidos, en este caso, se va a hacer en sentido 5'3'. Recordemos que en el carbono 3' de la pentosa vamos a tener un grupo hidroxilo que se va a unir con el fosfato del carbono 5 del siguiente nucleótido. Y aquí se forma un enlace fosfodiéster. Este tipo de unión es la misma para ADN o para RNA. Recordemos que eso no cambia. Por lo tanto, la dirección de síntesis acá sigue siendo la misma que se utiliza para la molécula de ADN. ¿Ok? Entonces, la RNA polimerasa sigue sintetizando en sentido 5'3", que es bien importante en ese sentido. Nosotros ya vimos, esto ya es un recorderis, por eso hoy voy a hacer una clase más magistral, porque siento que ya la información la tienen y que esto es más como un recordar y un identificar qué cositas todavía no quedan claras. Pero ya nosotros hemos hablado desde el año pasado en biología celular que hay diferentes tipos de RNAs. ¿Sí? DNA solo hay uno, digámoslo así, una sola molécula de DNA, pero de RNAs hay muchos tipos funcionales, algunos pues que codifican proteína. Entonces aquí en esta tablita se resumen esos tipos de RNAs, cada uno con una funcionalidad diferente. Recuerden que hay un RNA que se codifica, que produce proteínas, pero hay otro conjunto de RNAs que no codifican proteínas, pero sí regulan procesos importantes como la traducción de proteínas. En este caso estamos hablando de RNA ribosomales y de transferencia. Vamos a tener los pequeños nucleares que también están haciendo, vamos a entrar más bien en estos primero, que son los que modifican otros RNAs para que sean funcionales. Por ejemplo, estos pueden modificar estos para que puedan llegar ya a ser funcionales. Estos pequeños RNAs, estos de acá, ayudan también a madurar los RNAs mensajeros. Por otro lado tenemos los no codificantes como los microRNAs, estos también son no codificantes, ¿no? Pero estos microRNAs pequeños interferentes, los PIWIs y los largos, los RNA no codificantes largos, todos estos regulan la expresión de los que se expresan, de las proteínas. Es importante tener en cuenta que después del proyecto Genoma Humano, después de que se empezó todo el proceso de secuenciar genomas, no solo el humano, sino también de otros organismos, nos dimos cuenta que realmente la porción que codifica proteínas en nuestro organismo es el 1%. ¿Listo? El resto es RNA que no codifica proteínas, por lo que se denominó en algún momento DNA basura, DNA que no tiene ninguna codificación. En este momento nos encontramos analizando desde que se liberó el proyecto de Genoma Humano hasta ahora. Hay un proyecto que se llama ENCODE. Si ustedes quieren buscar un poco al respecto, pues van a encontrar que este proyecto se centra en identificar cuáles son las regiones, qué función tienen esas regiones que no codifican proteína. Entonces, a la fecha estamos todavía indagando sobre las funciones de esto y estamos dándonos cuenta que este tipo de moléculas son fundamentales para hacer regulación de expresión y para que un organismo funcione bien. Entonces, vamos a ver eso más adelante, pero es importante que lo tengan desde ya presente. Vamos a ver entonces acá otra parte, y es, vamos a caracterizar uno de los tipos de RNAs más importantes dentro de la célula, que son los RNAs ribosomales. Tengamos en cuenta que acá los RNAs ribosomales, pues, van a tener dos subunidades, que las hablábamos cuando de hecho estábamos no haciendo, para qué me dan esta clase si ya hablábamos mandamos de la videos evaluación, evaluar diciendo la calidad del exactamente lo RNA. mismo. Recordemos que hablábamos de la subunidad mayor, de la subunidad menor.
Y recordemos entonces que hablábamos, en este caso, o más bien eso no podemos recordar porque no hemos hablado de eso, pero sí es importante tener en cuenta que estos RNA ribosomales, o el ribosoma en sí, está formado por ribonucleoproteínas. ¿A qué me refiero con ribonucleoproteínas? Me refiero a que son complejos de RNA y proteínas y son las que están formando precisamente estos ribosomas. Entonces aquí tenemos en la subunidad mayor alrededor de 49 proteínas que están interactuando fuertemente con la subunidad 5S, 5.S, 28S, que conforman una subunidad de 60 VEDVEX. Vamos a ver acá que las proteínas tienen, el ribosoma o la subunidad pequeña tiene 33 proteínas ribosomales que están interactuando directamente con la subunidad 18S. Entonces aquí forman la subunidad 40S, pues un tamaño de 40 VEDVEX. Es importante acá tener en cuenta que este ribosoma entonces pues nos ayuda mucho a mirar la calidad del RNA cuando estamos haciendo extracción. Recordemos que las unidades que nosotros vemos son precisamente la 28S y la 18S para poder evaluar la calidad. Recordemos también que pues no evaluamos estas porque es que son de tamaños muy pequeños y no los vamos a poder visualizar claramente, ¿bien? Vamos a Profe, empezar entonces, dime. perdón, es que la verdad nunca me quedó muy claro qué era lo de las heces. Es que no sé, no entiendo bien. Ok. No es nada complejo. Realmente las heces son una unidad de medida de tamaño de proteínas o de moléculas, ¿bien? Se llaman SVEDVEX. Pero es ARN. Son moléculas, en este caso es una ribonucleoproteína. Acuérdate, ahí no es solo RNA. Acuérdate que eso es una ribonucleoproteína, tiene proteínas y RNA. Entonces esto se llama SVEDVEC. No recuerdo si es con B, creo que es así. Es SVEDVEC. ¿Sí? Esto es igual a S en la unidad subunidad ribosomal. ¿Por qué se llaman así? Porque cuando se descubrieron, cuando se lograron pues como identificar, estas identificaciones se hacen es con una ultracentrifugación en gradientes de densidades diferentes. Entonces lo que pasa es que cuando uno centrifuga eso va a pasar más o menos lo que veíamos con el ensayo de Mendelssohn y Stahl con el DNA, que se separa a través de las densidades del material. Entonces, esas densidades diferenciales en este tipo de moléculas se denominan SVEDVEX, pero es por eso, ¿sí? Entonces el número determina como la concentración que hay. El tamaño, la densidad del conjunto de proteínas con RNA, O sea, digamos el 28 tiene más riboproteínas. exactamente. Ah, ok, gracias. Pero el 28S, bueno, entonces, bien, ahí ya entiendo por qué me preguntabas que si solo era R proteína o RNA. Si yo miro esta subunidad, son 60 VEDVEX mezclando proteína y RNA. Si yo miro esta, estoy mirando solamente RNA, si no estoy hablando de proteínas también unidas. ¿Sí? Creo ¿Sí que es sí, claro? profe, creo que sí. O sea, esto solito tiene 28 VEDVEX, pero esto, más las proteínas son 60S, 60 Ah, ya, VEDVEX. ¿Sí? listo, Ya estoy gracias. hablando del peso de todo el complejo acá. Ujú, gracias. Listo. Muy bien. Ahora vamos a definir qué es un gen. Entonces, nosotros podríamos decir que antes, digamos hace unos 10 años o más atrás, hablábamos de que un gen era una región génica que tenía la información o era región de ADN, un pedazo, un fragmento de ADN que tenía la información para generar una proteína, ¿sí? Y con base en eso se ha construido lo que conocemos como la genética, todo, que lo que ustedes van a estudiar o ya están estudiando en genética, pues se basa en los genes que codifican proteínas. Por eso ustedes ven, hay una mutación, se afecta la proteína, entonces una enfermedad. Entonces, normalmente eso fue como la idea, la concepción, y eso es lo que más se ha estudiado. Las regiones de ADN que van a producir un RNA mensajero y después producen una proteína, pero resulta que con el proyecto Genoma Humano y luego con este proyecto también que les comentaba, el proyecto ENCODE, pues se ha encontrado que hay muchas regiones del ADN
que no codifican proteína, pero sí están codificando ARNs funcionales, que en ocasiones, o podríamos decir que pueden cobrar muchísimo más importancia que el mismo ADN, porque estos ARNs funcionales están regulando la expresión del ADN en sí. Entonces, eso es lo que en este momento está en proceso de investigación. Más adelante en el semestre les hablaré un poco más acerca de esos RNAs interferentes, de los RNAs adicionales funcionales que se están ya empezando a involucrar mucho en la clínica, pero digamos que vamos a centrarnos mucho en los genes que codifican proteína, pero lo importante es que entendamos que en este momento ya la definición de gen ¿Qué cambió, fue eso? ya ¿Una no montaña rusa? entendemos el gen como la región de ADN que codifica una proteína, sino que la entendemos como una región que codifica o que tiene la información para producir una ARN funcional, que puede codificar proteína, como puede que no codifique proteína, pero sí está regulando o está haciendo alguna función importante dentro del genoma. ¿Es claro? Bueno. Cuando nosotros hablamos, voy a pasar esta parte, cuando nosotros hablamos de genes, nosotros pues entendemos que hay una organización a nivel del ADN, recordemos la digamos, definición que estamos dando, es una región de ADN que codifica o que va a producir un RNA funcional. En este caso estamos hablando de que es una región de ADN que va, pues también va a codificar algo funcional, un RNA funcional. Entonces, cuando nosotros hablamos de gen, pues tenemos que pensar que ese gen tiene una estructura a nivel del ADN. Cuando hablamos de procariotas, la estructura es muy sencilla y esa estructura la conocemos o la vamos a identificar como un operón. Y vamos a entender entonces que el operón es una unidad genética funcional que va a tener un grupo de genes y que van a expresar, que se van a expresar proteínas que van a regular o van a estar involucradas en unos procesos metabólicos determinados, ya sean de degradación o de producción de compuestos o proteínas necesarias para el funcionamiento de la bacteria o de un microorganismo. Entonces, el operón es una estructura que tiene un terminador, pues que tiene más bien, quitemos el terminador acá, hablemos del promotor, tiene el operador, tiene la información para producir las proteínas que les mencionaba y tiene un terminador. Entonces, a cada pedacito de esta información que está acá para codificar una proteína, lo llamamos cistrón, algo así. Entonces, por eso el gen de los procariotas es un policistrón. Quiere decir que yo con un operón puedo obtener varias proteínas, ¿sí? Que están asociados a una misma ruta metabólica. Y lo más importante también es recordar que en genes procariotas no hay intrones. O sea, esta región que está aquí va derechito a ser expresada, a ser procesada, a ser traducida como proteína. Aquí no hay necesidad de hacer el procesamiento que se hace en eucariotas, que vamos a ver más adelante, que es el corte y empalme, el quitar intrones y unir exones. ¿Bien? Vamos a hablar entonces ya de un gen a nivel eucariota. Aquí ya la cosa se pone un poquito más interesante, más compleja, y es que en un gen eucariota pues vamos a tener un punto de inicio de transcripción que sería siempre nombrado como el punto más uno, y el punto más uno se va a referirse al primer nucleótido que se transcribe. Pero lo importante es que todo lo que vaya hacia este lado lo vamos a ubicar como más. El nucleótido más 10, más 20, más 31, tomando como punto de inicio de transcripción el número 1. Antes del punto de inicio de la transcripción de estas regiones génicas, va a haber unos promotores, vamos a tener promotores. Vamos a tener promotores basales, promotores proximales y promotores distales. Son tres tipos de promotores que vamos a tener ahí que están ubicados lejos o pues un poco alejados del punto de inicio de la transcripción. Pero esas regiones de ADN son reconocidas por proteínas y cuando son reconocidas, pues reclutan la RNA polimerasa, reclutan las diferentes moléculas que van a permitir la transcripción de este ADN que está acá, que es esto que está aquí, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esa es la estructura de un gen eucariota. Entonces, aquí podemos ver un poco más detallado. Profe, qué pena interrumpirte. Sobre Dime, la tranquila. diapositiva anterior, ¿te puedes volver un momentico? Eso, gracias. Claro. Ah, no, no te volviste. Bueno, sobre la diapositiva anterior, es que no entendí muy bien eso lo de corriente arriba y corriente abajo, porque es que me confundí porque tú en el video creo que decías como lo que está en la imagen como corriente abajo, tú decías que era corriente arriba. Y en el libro también, o sea, como que decía lo contrario, entonces como que ahí me confundí. Sí, yo los confundí con eso, pero es como está en el libro. Ahí es corriente, es al contrario.
Entonces, aquí estaríamos hablando que este es el punto de inicio de la transcripción, que es corriente arriba, si no estoy mal, y este sería corriente abajo, que sería lo que está antes del punto de inicio de la transcripción y es donde están los promotores proximales y los promotores distales. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver acá es el promotor proximal, que va a estar justo antes del inicio de la transcripción. Y estos son puntos bien importantes porque, como les decía, es donde va a venir el factor de transcripción. Se va a unir ahí y va a reclutar otros factores de transcripción, incluida también allí, pues va a reclutar también la RNA polimerasa para que empiece el proceso de transcripción hacia acá. ¿Bien? Entonces, un gen eucariota, recordemos que está ubicado entonces en el ADN y está compuesto por regiones, primero, que van a ser transcritas y dos, por regiones regulatorias que se van a llamar promotores, basales, proximales y distales. ¿Bien? Ok, entremos aquí rápidamente para revisar si esta parte ya está clara o todavía pues, hay dudas con Profe, relación a eso. Dime. es que no me queda muy claro lo que es el punto más uno. ¿Es como entre dos nucleótidos es solo un nucleótido y ese se cuenta y desde ahí se empieza o cómo es? Cuando se hace la transcripción, siempre se habla, o sea, yo puedo tener un genoma grandísimo, pero cuando tengo puntos de referencia, entonces yo, y sobre todo para procesos como este, el primer nucleótido que hay después del punto de inicio de la transcripción, yo lo voy a llamar +1, +2, +3, voy a nombrarlos de esa forma. Esos van a favor o van en la dirección de síntesis, por eso van +1, +2, +3, +4. Los otros van en contra, digamos que lo que está antes del punto de inicio de la transcripción es donde están los promotores que van a regular esta transcripción adelante, ¿sí? Entonces, es eso, simplemente una nomenclatura que se pone para identificar cuando a mí me dicen en un artículo está ubicado en la región +24. Es un nucleótido que está ubicado, una mutación en el punto +24, pues yo ya sé que es un punto donde está después del punto del inicio de la transcripción en el ADN. ¿Sí? Listo, gracias, profe. Listo. Muy bien. Van 14. Bueno, vamos a mostrar los resultados acá. Todos son policistrónicos. Recuerden que el monocistrón, cuando estamos hablando de procariotas, estamos hablando de monocistrón en eucariotas. En procariotas estamos hablando de un policistrón, por lo que estábamos hablando ahorita, que se van a producir varias proteínas a partir de un solo mensaje. Ok, vamos a hablar aquí ya del molde, la cadena molde o la cadena de ADN que puede funcionar como molde para ese proceso de transcripción. Entonces, por definición, si nosotros hablamos de que el proceso de transcripción va a ocurrir, en el sentido en el que va a sintetizar la RNA polimerasa, es decir, que va en el sentido 5,3', por lo que hablábamos ahorita del hidroxilo libre. Entonces, por definición, en este caso, la cadena molde sería la 3', 5', ¿sí o no? ¿O cómo iría eso? Ok, sería la 3', 5'. Entonces, en esta 3', 5', pues, ¿por qué sería esa? Porque la complementaria iría en sentido 5,3, porque es antiparalela, ¿no? Pero resulta que también la que está en sentido 5,3' con respecto a la molde que está aquí abajo, también puede llegar a ser molde si el promotor está ubicado de forma tal que arranque la síntesis desde el 3', 5'. O sea, no de acá para acá, sino de aquí para acá. Entonces, en este caso, si el promotor está ubicado acá hacia el extremo 5', la cadena de RNA mensajero se va a sintetizar en sentido 5,3, por lo tanto, la polimerasa puede trabajar acá. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, las dos cadenas de ADN pueden ser molde para el transcrito que se va a producir ahí. ¿Claro? Bien. Sí, profe. Anteriormente, Profe, una preguntita. Uh-huh. Entonces, si por ejemplo, pues hay una pregunta que diga, pues, que en qué sentido, pues, la cadena molde, diríamos que depende de la ubicación del promotor, o decimos que es 3', 5'.
Perfecto, lo que acabas de decir, depende de la ubicación del promotor, tal cual. Entonces, si yo tengo esta Listo, gracias. cadena 5-3, ¿hacia dónde debe ir el promotor? De acá para acá. ¿Sí o no? Si este es 3-5', ¿dónde tiene que ir el promotor? De acá para acá. ¿Bien? Listo, Listo. profe. Gracias. Okay, entonces, esta es una imagen precisamente donde se definía eso, donde se muestra como que la cadena molde siempre va a ser 3-5', pues por lo que hablábamos de la síntesis de RNA. Sin embargo, en la actualidad, pues ya se ha evidenciado lo que les comentaba ahorita, que ambas cadenas pueden perfectamente ser molde, todo depende de dónde está ubicado el promotor. Muy bien, cuando hablamos de policistrónico y monocistrónico, pues ya lo mencionamos en cuanto a cuántas proteínas se pueden producir por cada RNA mensajero que tenemos. Recordemos, en procariotas se producen 3, 4, 5 proteínas con un solo mensaje, con un solo operón. En eucariotas se produce una proteína por cada mensaje. Muy bien. Vamos entonces a hablar ya ahora del proceso de transcripción en sí. Cuando nosotros hablamos del proceso de transcripción o procariotas, vamos a empezar con el proceso más sencillo. Vamos a entender que acá en procariotas hay una holoenzima polimerasa. Esta holoenzima polimerasa está trabajando en conjunto con el factor sigma, que reconocería el promotor dentro del operón, ¿sí? Entonces, una vez se reconoce ese promotor en el operón, va a haber una helicasa, la actividad de la parte de la polimerasa de procariotas, perdón. Parte de una parte de la proteína, del dominio de la proteína, de la polimerasa, va a tener esa actividad de helicasa, gracias. Va a tener esa actividad de separación de cadena, va a tener esa actividad de helicasa y va a ir separando la cadena de ADN para que pueda empezar a hacerse como el proceso pues, de polimerización o de transcripción en este caso. Recordemos que esto sigue siendo una RNA polimerasa que también va a necesitar magnesio porque el proceso de formación del enlace fosfodiéster, recordemos que es el mismo para ADN y para ARN. Va a haber un sitio catalítico acá en la parte interna y van a haber puntos donde van a entrar los ribonucleósidos. Entonces, aquí en este punto se ocurre pues la transcripción. Entonces, vamos a hablar ya del proceso en sí, cómo es el mecanismo pues de funcionamiento. Entonces, recordemos acá que está el factor sigma que reconoce el promotor en el operón, en el DNA de las procariotas. Y recordemos entonces que la polimerasa, pues lo que va a hacer es conectarse ahí con el factor sigma, ya se reconoció. Acá entonces ya una vez se reconoce la cadena que el promotor entonces empieza a interactuar con el segmento que va a funcionar como helicasa, abre la cadena y empieza esa secuencia o ese dominio helicasa de la polimerasa, empieza pues a abrir las cadenas molde para empezar a hacer una síntesis o pues empezar a producir el RNA. Lo que pasa aquí es que cuando ella arranca a sintetizar, pues el factor sigma sigue aquí pegadito. Entonces ella físicamente arranca, empieza a tratar de empezar a poner nucleótidos, pero como el factor sigma está ahí pegado, entonces ella no puede seguir avanzando. Entonces empieza a hacer como una síntesis abortiva. Es como que va y el sigma la devuelve, va y el sigma la devuelve porque todavía hay una interacción fuerte allí. Entonces por eso hay una primera síntesis abortiva, que es esto que se produce acá. Luego ya la polimerasa logra desprenderse del factor sigma, físicamente se desprende, entonces ya ella arranca y se va a sintetizar el transcrito. Entonces aquí sale el factor sigma y ahí ya se puede hacer una transcripción continua. ¿Bien? La terminación en procariotas ocurre por dos mecanismos. Uno, que puede llegar una proteína Rho a interrumpir el proceso de transcripción y en este caso esa proteína logra desprender o desarticular todo el complejo de RNA, DNA y enzima. O puede ocurrir que se forme un tallo bucle dentro de la cadena de ARN que se está sintetizando y esto va a impedir pues que se siga haciendo la transcripción y también se liberen estos complejos acá, o sea, se libere el ARN mensajero, el DNA
y la polimerasa, entonces pues ya quedan libres en el medio. ¿Bien hasta ahí? Ok, ese es el proceso de transcripción en procariotas. Vamos a hablar del proceso de transcripción en eucariotas. Aquí ya es un poco más complejo, hay muchas más moléculas, hay más regiones para reconocer y es más regulado. Aquí ya no se necesita un primer, aquí ya vamos a trabajar es con ARN y en este caso no se necesita sigma, sino que se necesitan factores generales de transcripción. En las eucariotas vamos a tener varias RNAs polimerasas, RNA polimerasa 1, 2 y 3, son las que vamos a encontrar acá. Cada uno va a sintetizar un tipo de RNA específico. La polimerasa 1 sintetiza los ribosomales. La polimerasa, y no todos, aquí queda faltando uno que es el 5S que la sintetiza el 3. La polimerasa 2 sintetiza casi todos los RNAs. Fíjense acá que sintetiza los genes que codifican proteínas, los pequeños RNAs nucleolares, los microRNAs, los small interference, los non-coding, y los pequeños nucleares. La RNA polimerasa 3 sintetiza los de transferencia, el RNA ribosomal 5 y otros pequeños RNAs nucleares que van a tener allí dentro de la célula. Entonces, dependiendo del tipo de RNA polimerasa que vaya a trabajar, pues están los factores de transcripción. Entonces, si yo trabajo con la polimerasa 2, los factores de transcripción son los factores generales de transcripción 2, que es lo que vamos a ver ahorita. Como les estoy diciendo desde el principio de esta clase, nosotros nos vamos a concentrar en los genes que codifican proteínas, por lo tanto vamos a trabajar con estos RNAs polimerasas. ¿Cómo es el proceso? El proceso es muy sencillo. Acá pues vamos a tener un conjunto de factores generales de transcripción que van a reconocer primero o van a ser reclutados paulatinamente y de forma secuencial al punto del promotor. Entonces los promotores, uno de los promotores que se conocen son las cajas TATA, que son cajas que tienen repeticiones TA, TA, TA. Y en este caso, en esta caja TATA, cuando se va a iniciar el proceso de transcripción, entonces se recluta el factor de transcripción 2B, y por medio de su dominio de unión a caja TATA, reconoce la caja TATA, luego llega el factor de transcripción 2B, que amplía un poco el área de reconocimiento de este promotor, y permite ya el reclutamiento de otros dos factores, TF2H y TF2E. Y en este caso, lo que va a pasar es que la TF2H es digamos, un factor de transcripción que va a funcionar como helicasa, que va a abrir, va a empezar a abrir la cadena doble de ADN para empezar a hacer el transcripto. Luego, este TF2F es reclutado para que traiga la polimerasa. Y una vez ya la polimerasa llega aquí, TF2H lo que hace es fosforilar la cola CTD de la polimerasa. Y una vez se fosforila esa colita, entonces se reclutan todas las proteínas necesarias para madurar el RNA mensajero y para terminar también la síntesis. O sea que la maduración del RNA mensajero ocurre de manera paralela a la síntesis que se va haciendo. Entonces, en este caso se van a reclutar el espliciosoma, se va a reclutar la CPSF, la CSTF, se va a reclutar la poli-A polimerasa, las proteínas de unión a poli-A, entre otras. ¿Bien? Entonces, eso es lo que va a ocurrir ahí. Cuando arranca ya entonces el proceso de elongación, lo primero que tiene que ocurrir es que se le ponga la caperuza al extremo 5', o sea, aquí. Y la puesta de la caperuza, o sea, ¿qué es la caperuza? Es una guanosina invertida con un grupo metilo en el nitrógeno 7 y pues es invertida, lo que va a hacer es que se proteja de aquí para abajo el transcrito. Sigue la síntesis, luego ahí va a ocurrir el proceso de corte de empalme que lo vemos ahora, hasta que llegan a un punto de terminación que es la secuencia, está marcado con la secuencia AAU, AAAA. Este punto es reconocido por CPSF y luego va a llegar CSTF, que es la que va a inducir el corte acá. Entonces, realmente el que induce el corte es este, entonces cortan acá la cadena y inmediatamente llega la poli-A polimerasa a extender a partir de este pedacito de acá, empieza a extender la cola poli-A. Aquí se adicionan alrededor de 200 nucleótidos de adenina para también tener una protección hacia el extremo 3'. Luego van a llegar estas proteínas poli-A que se unen a la cola poli-A
del RNA mensajero y que van pues a impedir que ellas se pleguen sobre sí mismas o que puedan tener errores ya a nivel estructural. Aquí nosotros estamos viendo cómo ocurre ese proceso de, digamos, de transcripción y de regulación de la transcripción. Fíjense que acá lo que estamos viendo es todo el complejo de factores de transcripción. Aquí están los promotores proximales, proximales y basales. Y por acá está el promotor distal. Fíjense que esto pues indica que está como lejos de la región donde se está codificando o se está transcribiendo el mensaje. En este caso, fíjense que estos son complejos donde hay proteínas mediadoras que ayudan a interactuar, que ayudan a que todos estén interactuando de manera conjunta en los procesos de regulación. Entonces, si aquí llega un potenciador o una molécula que va a unirse a un potenciador para inducir una expresión mayor del RNA mensajero, pues rápidamente esta señal se va a traducir o a trasladar rápidamente acá para que empiece a aumentar la expresión de ese gen. Por el contrario, si lo que se necesita es silenciar, entonces llega aquí un silenciador, interactúa con este y rápidamente manda el mensaje para acá. Adicionalmente, recuerden que aquí siempre tienen que haber complejos de remodelamiento de actina. En estos procesos, la actina siempre tiene que estar disponible, o sea, que tiene que ser descondensada para que puedan hacer todo el proceso pues, de transcripción. Ok, entonces todo esto es lo que está pasando ahí y todo eso en conjunto sería lo que conocemos como gen. Entonces, vuelvo otra vez a la parte de transcripción. Estamos hablando de que empieza la transcripción, se pone caperuza y empieza el proceso de elongación generando o produciendo intrones, exones. Y en ese caso, luego viene de manera paralela a ocurrir como el proceso de corte y empalme, o el splicing, que también se conoce en inglés. Para hacer splicing en el RNA mensajero, esto recuerden que ya aquí estamos hablando de RNA. O sea, aquí ya no estamos hablando de DNA, sino de RNA. Y en este caso, en este punto, van a haber unas regiones que son conservadas. En esta parte del intrón, en el punto 5', hay unas nucleótidos que se llaman GGU, que son conservados. Tenemos una adenina de ramificación conservada y acá en el empalme 3, en el sitio de empalme 3, están las AGG conservadas también. Entonces, estos sitios son reconocidos por el empalmosoma, el complejo del empalmosoma, y ahí es donde empiezan a hacer el proceso de corte y empalme. ¿Cómo es el proceso de corte y empalme? Me va a pasar esto. El proceso de corte y empalme, pues básicamente consiste en reconocer estos sitios de splicing 5' y 3' y empezar a hacer el corte del intrón para luego empalmar los exones. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? El complejo de splicing o el complejo de corte y empalme, o el empalmosoma también se conoce así, es un complejo formado por ribonucleoproteínas pequeñas nucleares, ¿sí? O sea que es un conjunto de proteínas y RNAs pequeños nucleares que están haciendo el reconocimiento de estos sitios y están ayudando al corte y empalme. Primero que entran acciones en la U1, llega, reconoce acá este punto 5' del sitio de empalme. Vamos a tener otros factores acá, U2AF y BBP, que reconocen el punto de ramificación. Y vamos a tener que a partir de acá va a llegar luego la U2, que va a llegar al punto de ramificación pues, que previamente había sido reconocido por U2AF y BBP. Entonces, de esta manera ya tenemos U1 reconociendo el 5', tenemos U2 reconociendo ramificación, y el punto de ramificación pues, es una adenina que es conservada. Lo que va a pasar aquí es que va a llegar otro complejo de ribonucleoproteínas que son U4, U6, U5. Y estas se van a encargar de unir o de acercar físicamente esta adenina al punto 5' del intrón o del sitio de splicing. Esta adenina entonces va a hacer un ataque nucleofílico acá para generar un enlace fosfodiéster entre ella y este nucleótido, liberando esa cadena. Entonces va a liberarla. Y ocurre esto que está acá. Entonces se suelta acá, queda un hidroxilo libre
Aquí se forma entonces el tallo bucle. Y como este hidroxilo queda libre, entonces te hace un ataque nucleofílico aquí. En este caso, cuando se hace el ataque nucleofílico en este punto, pues lo que está pasando es que se libera el intrón y luego entra el complejo espliciosomal a hacer la unión entre los exones. ¿Bien? A partir de acá, entonces ya podemos hablar de corte y empalme alternativo. Una cosa es el corte y empalme normal, que es cuando se empiezan a empalmar todos los exones en el mismo orden, 1, 2, 3, 4, 5. Otra cosa es hacer un splicing o un corte y empalme alternativo. ¿Qué es eso? Entonces nosotros podemos tener el DNA, que va a tener el exón 1, el intrón 1, exón 2, intrón 2, exón 3, etc. Y esto se transcribe para producir un RNA. O sea, aquí están los promotores, aquí inicia la transcripción y se produce el RNA. El RNA vuelve y juega, exón 1, intrón, exón 2, lo mismo. En un splicing normal se quita el intrón acá, acá, acá y se juntan 1, 2, 3, 4, 5 en orden y se produce una proteína. Eso sería lo normal y puede suceder así. Pero con el splicing alternativo lo que ocurre es que el sistema puede quitar el 3, por ejemplo, y unir 1, 2, 4, 5. Queda así, queda incompleto. Sin este 3 me va a generar una proteína diferente, pero que también puede ser funcional. Otro caso, puedo quitar el 4, entonces ya 4 no está, me genera una proteína diferente. Puede suceder también que yo pueda unir los 3, 1, 2, 3, o sea, en desorden, y también me va a dar una proteína diferente. Estas proteínas se conocen como isoformas. ¿Listo? Ejemplo de esto, clarito, lo vimos en GPCRs cuando vimos el año pasado señalización celular y decíamos que la especificidad de estos receptores estaba dada por las isoformas del receptor, por las isoformas de la proteína G, isoformas. ¿Listo? Moléculas que vienen del mismo gen, pero que a nivel post-transcripcional van a dar origen a proteínas diferentes, a varias proteínas, pero a nivel post-transcripcional. ¿Listo? Diana. Profe, ¿cómo que determina que se dé el corte de empalme o el corte de empalme alternativo? O sea, ¿como hay algo que determine eso? ¿O? Es complejo, la verdad. Lo que se ha visto es que a medida que los organismos son un poco más complejos a nivel metabólico, tienden a tener estos sistemas de splicing alternativo más activos. La verdad, esto es un proceso mucho más azaroso, más evolutivo, que algo que vaya como guiando, dirigiendo para dónde va la cosa. El desarrollo de isoformas, el desarrollo de familias de proteínas, todo eso es un proceso evolutivo, que al final pueden utilizarse esas proteínas para algo o puede que no sirvan para nada, ¿sí? O sea, ese es el proceso de evolución. Sinceramente, pueden haber muchas isoformas de una proteína que vayamos a reconocer solamente cuando identifiquemos la función de ellas. Pues hay muchas isoformas que ni siquiera sabemos para qué sirven, porque están ahí. ¿Listo? Entonces es más un proceso azaroso evolutivo. No necesariamente hay una causa, digámoslo así. Gracias. Entonces, ahí, por ejemplo, si una isoforma podría sintetizar una proteína, pues, que causa daño al organismo, por ejemplo. Sí, puede ocurrir, porque dentro de esos procesos de generación de isoformas pueden haber mutaciones, digamos que se generen proteínas o uniones de exones que no favorezcan una proteína funcional. Entonces puede suceder que se mezclen las diferentes exones y al final pues queda una proteína completamente truncada y no funcional. Eso puede suceder perfectamente ahí también. En cuyo caso sería una proteína que, como les decía ahorita, o desaparece o ni fu ni fa, ni hace ni quita. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, pues, este podría ser un posible origen de un prión, de pronto. No, porque acuérdate que los priones, estamos hablando que los priones ya son proteínas y no sé todavía no se ha encontrado, realmente no conozco reportes que lo hayan asociado con los exones. Bueno, pero tenés razón, es probable. Mira que no es algo que no pudiera suceder. Puede suceder que a través de estos splicing
de un proceso de splicing se pueda generar un desorden de proteína que no tiene función, pero que sí tiene casi que vida propia, podría ser. No he encontrado reportes que como que aseveren eso, pero sí, sí es algo muy posible, la verdad. Sí, pensándolo bien podría ser. Listo, gracias, profe. Bien, hay algo que yo les iba a decir, se me olvidó. Se me olvidó. Ahorita si me acuerdo les digo. Bueno, entonces esto es lo que vamos a encontrar a nivel de splicing. Recordemos entonces que el splicing es la forma como se puede generar proteínas a partir de un RNA mensajero, un monocistrón, pero a nivel post-transcripcional, ¿no? Eso es bien importante. Ahí, ya me acordé lo que les iba a decir. Lo que les iba a decir es relacionado con la pregunta que tú me hacías, y es que sí, a partir de acá se pueden generar, pues pueden aparecer proteínas dañadas. Hay errores, y ustedes probablemente lo vean en genética, hay errores, hay enfermedades que pueden estar asociadas a la presencia de un intrón aquí. Se va un intrón. Al corte de empalme no funciona bien, se va el intrón, no se corrige el problema, y esto puede estar generando desde acá una proteína truncada, una proteína que no está bien, y se pueden desarrollar enfermedades a partir de eso. Entonces, este proceso de corte de empalme sí es muy importante por eso, porque si no se hace un buen proceso de remover los intrones y se va un intrón ahí, puede haber un problema a nivel genético. Y sí es causante, hay algunas patologías que están asociadas con eso. Bien, vamos entonces ya como a hacer, vamos a ir haciendo como el resumencito de lo que estamos trabajando acá. Y básicamente se asocia aquí al hecho de que vamos a tener ya en el RNA mensajero, esto ya es RNA mensajero, recordemos, la estructura de ese mensaje maduro, ¿sí? Al final, cuando se hace la caperuza, cuando se hace el corte y empalme, cuando se compone la polía, el resultado es esto. Y esto es lo que tiene que formarse para que pueda salir del núcleo de la célula. Entonces vamos a tener un casquete, una caperuza invertida, una guanosina, una 7-metilguanosina invertida. Tenemos la UTR5', que son regiones no traducidas que van a ser bien importantes para el proceso de traducción. Vamos a ver que aquí parte de esta región es reconocida por el ribosoma. Luego viene la región codificante, o sea, solo exones. Luego viene la UTR3', y luego viene la cola polía. Esto es un RNA mensajero completo, o sea, la estructura de un RNA mensajero. ¿Listo? Vamos a ver entonces, esto es lo que va a ocurrir en ese proceso de transcripción. O sea, para que tengamos eso final que les acabo de mostrar, este es el complejo que se tiene. Entonces es como todo el empalmosoma, o sea, todas las proteínas haciendo el splicing, aquí poniendo la caperuza, aquí las proteínas cortando, y recordemos pues que siempre tiene que haber ahí todo ese complejo de proteínas remodelando cromatina. Entonces acá vamos a pasar ya a la parte de lo que es la estructura del gen en sí. Recordemos acá que el gen pues va a tener, digamos, unas diferencias grandes a nivel de procariotas y eucariotas. Vamos a ver que en procariotas pues vamos a tener diferentes genes que van a producir varias proteínas desde el operón, ¿sí? Desde el gen, la unidad genética. En eucariotas, pues recordemos que va a haber una sola secuencia que va a producir una proteína, pero que a nivel post-transcripcional esto se puede multiplicar, ¿no? Tenemos caperuza y polía, que es la estructura pues final de ese RNA mensajero. De otra parte, pues aquí es importante como recordar en los contextos donde está ocurriendo el espacio, donde ocurre estos procesos. Recordemos que a nivel del ADN, pues entonces ocurre la replicación, luego viene la transcripción, la maduración, todo ocurre en el núcleo, perdón. Y recordemos entonces que en eucariotas pues hay una membrana nuclear, hay poros nucleares, recordemos que las cosas de aquí no salen y entran tranquilamente, sino que hay un poro nuclear que está regulando el exporte y el importe de moléculas. Estos no hacen, digamos que son moléculas que están bien reguladas en términos de su calidad. Si no están bien organizadas a nivel de calidad, si no cumplen los criterios de calidad, pueden ser degradados inmediatamente en el núcleo y no salen, no pasan a través del poro.
Y este transporte pues es mediado por exportinas y RAN-GTP generalmente y otras moléculas que pueden dar energía para pasar a través del poro nuclear. Entonces no olvidemos eso, no voy a hacer mucho énfasis en eso porque pues ya nosotros vimos la estructura de la membrana, hablamos de los poros, de cómo es el transporte, las exportinas de las importinas. Entonces recordemos eso y asociémoslo aquí. Luego sale el mensaje y aquí ya ocurre la traducción, que es lo que vamos a trabajar la próxima clase. En procariotas, pues recordemos que no hay una membrana nuclear, lo que facilita el proceso completamente, así como se transcribe, se traduce, no hay intrones, no hay procesamiento a nivel post-transcripcional, o sea, es súper rápido, no hay intrones, entonces ahí el proceso es muchísimo más favorable a nivel de tiempo y demás. Dudas que hayan sobre el proceso, muchachos. Comentarios. ¿Nada? ¿Todo claro? Sí, profesor. Dime. Ajá. ¿Qué es lo que sucede después del intrón? Después de que se quita el intrón. ¿Qué pasa con el intrón después de que se quita? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Con el intrón pasan varias cosas. Realmente antes se pensaba que hacía parte de ese DNA basura del que hablaba ahorita, que es un DNA que pues simplemente se transcribe en un intrón y que pues como ese intrón no se codifica para proteína, pues no sirve para nada. Pero nos hemos dado cuenta a medida que se ha avanzado en la investigación que los intrones pueden producir microRNAs. A partir de los intrones se pueden generar otras moléculas que están regulando incluso el mismo gen del que acaban de salir. Eso se está estudiando todavía, se está entendiendo, o sea, hay una dinámica de regulación muy fuerte con todas esas RNAs que quedan por ahí remanentes, que en teoría son basura o que no tienen una función. Apenas hasta ahora estamos entendiendo eso, pero realmente por eso les decía ahorita, esa síntesis abortiva de la que hablábamos para eucariotas, esos pedacitos de RNA, pues uno dice, eso no sirve para nada, pero realmente podrían estar haciendo alguna función. Prácticamente de lo que yo me he venido dando cuenta en los últimos años, se ha recabado muchísima información que va dirigida a demostrar que lo que nosotros normalmente descartamos porque no conocemos función, al final, después de muchos años, encontramos que, oiga, sí servía para algo y realmente pues era que no sabíamos para qué era. Pero eso pasa con los intrones. Los intrones en teoría son basura, eran basura, pero no, realmente sí están cumpliendo un rol de regulación de expresión, entre otras cosas que no voy a entrar como a explicar acá porque se me pueden enredar con los conceptos que les estoy dando. Más adelante les voy a empezar a dar esas pildoritas de realidad y vamos a empezar a modificar algunas cositas que les estoy contando acá. Aquí les estoy dando las bases de tal cual como es la cosa, como se ha venido estudiando. Yo más adelantico les voy a ir cambiando un poco el chip. Por eso aprovecho la pregunta que me haces como para invitarlos a que tengan la mente muy abierta con relación a lo que se está trabajando a nivel de regulación de expresión, todo lo que se trabaja aquí en genómica, en biología molecular. Estamos viviendo un cambio de paradigmas muy fuerte, basado pues en todos los hallazgos que se han ido teniendo. Entonces, sí, los intrones no necesariamente son descartados, tienen una funcionalidad de regulación dentro del sistema. Listo, María. Profe, sí, respecto a la última partecita de la maduración y el procesamiento posttraduccional, ¿es lo mismo? Sí. Ah, vale. Gracias. Estamos hablando de lo mismo. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Por acá me preguntan, ¿los ARNs también se pueden denominar como monocistrónico o policistrónico? ¿Solo se usa para describir a los genes? Eso es solo para los genes. Esta parte de monocistrónico o policistrónico estamos hablando específicamente para los genes. ¿Listo? ¿Queda claro? Listo. Ok. ¿Comentarios adicionales? ¿Dudas adicionales?
Profe, por mi parte todo claro. Súper. Ok. Bueno, entonces pues voy a dar por terminada la clase. Muchísimas gracias. Vamos entonces a parar acá. Ya acabamos de ver entonces el tema de transcripción. Lo que vamos a hacer la próxima clase el martes es ver traducción. Y el jueves vamos a hacer un tallercito de apropiación de conceptos acá en clase, donde pues ya vamos a empezar a trabajar a resolver problemitas con tema de transcripción y traducción, ¿sí? La idea es ya que ahí empecemos como a asociar conceptos, que nos enredemos, nos estresemos y volvamos a salir del estrés y de la confusión y que afiancemos conceptos. Eso es lo que vamos a hacer el jueves. Entonces, de todas formas, el sábado les estaré entregando la consigna y el taller para que preparen el tema de traducción. Y ya el jueves pues haremos el taller, ¿listo? Les deseo un muy buen resto de tarde y un muy buen fin de semana y nos vemos el martes. Igualmente, Gracias, profe, muchas profe. gracias. Muchas gracias, profe. Chao, profe.